Maestro Enrique Octavio Baeza Pulido. Es un distinguido profesional del ámbito jurídico, cuya destacada formación académica y experiencia lo han posicionado como un referente en su campo del derecho penal. Con una licenciatura en Derecho y una maestría en Procuración de Justicia, el maestro Baeza Pulido ha consolidado sólidos conocimientos. Ha obtenido un magíster en Derecho Procesal Penal y Procedimiento Penal Acusatorio, lo cual le ha permitido adquirir una visión integral del sistema penal. Su búsqueda constante de conocimiento lo ha llevado a participar en cursos impartidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, donde ha desarrollado habilidades en litigación estratégica, entrevistas y preparación de testigos en casos de alto impacto. Asimismo, ha complementado su formación con cursos en litigación oral en diversos países, como Chile, San Diego, Argentina y Colombia. El maestro Baeza Pulido ha compartido su experiencia y conocimientos como expositor en distintos foros jurídicos, tanto en México como en el extranjero. Su destacada participación en conferencias en países como Ecuador y Colombia ha permitido que otros profesionales del derecho se beneficien de su experiencia. Su trayectoria incluye 12 años de servicio en la Fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada, tiempo en el que ha demostrado su dedicación y habilidades en la investigación y persecución de delitos complejos. Actualmente, se desempeña como fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, donde continúa aportando su experiencia y conocimientos para combatir estos delitos. Además de su destacada labor en el ámbito profesional, el maestro Baeza Pulido es reconocido por su ética y compromiso con la justicia. Su pasión por el derecho se refleja en su incansable búsqueda de la verdad y su constante actualización curricular. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la invitación, como siempre, a poder participar en este excelente foro con grandes personalidades, grandes ponentes y mejores personas. Ha sido hasta ahorita un éxito todo lo que va el Congreso, así que muchas gracias por la invitación. Yo siempre muy honrado de participar con ellos, como le he dicho en algunos foros, algunos de ellos hasta mis maestros, así que para mí es un orgullo estar aquí. Y bueno, para empezar a platicar del tema respecto al cual me hizo favor de invitar, que es la teoría del caso, siempre les voy a platicar un poquito de cuáles son los puntos que vamos a abordar en estos 30 minutos, que es corto tiempo, pero trataremos de abordar pues lo más posible, ¿no? Primero que nada, les vamos a platicar un poquito de lo que es la teoría del caso, cómo se conforma, cuándo se conforma, algunas concepciones o ideas que se tienen respecto de la teoría del caso. Posteriormente, dar algunas características de lo que es la teoría del caso. Y por último, cuáles son los elementos que conforman esta teoría del caso. Y al final, explicar un poquito desde mi óptica cuál sería una de las formas que los operadores jurídicos deberían tomar para poder hacer una debida construcción de la teoría del caso y las conclusiones debidas. Así que empezaremos con el primer apartado, que es la teoría del caso. ¿Para qué nos sirve una teoría del caso? Bueno, la teoría del caso es precisamente, dice la doctrina chilena, que fueron los primeros que empezaron a platicar sobre este tema, que es una herramienta metodológica que tienen que usar todos los operadores jurídicos para poder plantear precisamente la estrategia de un caso penal. Es la historia o el relato que tiene que construir precisamente el operador desde el punto de vista desde el cual se desenvuelve, sea fiscal, asesor jurídico o defensor. Entonces, cada uno de los operadores debe de contar con una teoría del caso. No podemos estar de alguna manera conociendo una causa penal desde cualquier etapa del procedimiento sin tener realmente una estrategia fija. Existen algunos autores que hacen referencia, por ejemplo, a que la teoría del caso es una historia persuasiva, la cual se debe de ver desde el punto de vista de la evidencia que se tiene en la carpeta de investigación. Ejemplo, debemos de tomar en consideración toda esa evidencia que tenemos en esa carpeta, pero existe evidencia que va a ser controvertida y evidencia que va a ser no controvertida. Por ejemplo, toda la evidencia que sea favorable para mi teoría del caso, evidentemente va a ser información que me va a apoyar a mí. Sin embargo, habrá otra evidencia que no sea controvertida, es decir, que no haya puntos de debate al respecto, lo cual, por ejemplo, pues puede llegar a algún acuerdo probatorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros de toda esa evidencia del cúmulo probatorio que esté integrado en toda nuestra etapa, en nuestro caso, nosotros debemos de construir ese relato que sea creíble, lógico, persuasivo, que sea coherente, entre otros aspectos. Existen otros autores que hacen referencia de igual manera, que es la versión que da
cada operador jurídico de los hechos que tiene de alguna manera frente a sí. Y precisamente esta teoría del caso debe de construirse de alguna manera desde el inicio de la carpeta de investigación. De ahí que si nos preguntáramos si es necesario construir una teoría del caso o no, en qué momento será lo viable, lo importante es que nosotros desde el primer momento que tengamos contacto con los hechos, por ejemplo en el caso de fiscal que yo me desenvuelvo, pues desde el momento que yo tengo contacto con una denuncia, querella o cualquier tipo de noticia criminal que dé motivo a que yo inicie una carpeta de investigación, desde ese momento yo tengo que empezar a construir una teoría del caso. Entonces, desde el primer momento que nosotros tengamos conocimiento del caso, nosotros debemos de empezar a plantear esa estrategia metodológica. ¿Hasta cuándo se puede modificar, por ejemplo, esta estrategia que nosotros vamos a plantear? Bueno, la teoría del caso va a ser flexible. Esto significa que, si bien es cierto, desde que tengamos conocimiento de los hechos, nosotros vamos a empezar a plantear diversas hipótesis, no significa que la primera hipótesis que a lo mejor nosotros tengamos dentro de la investigación va a ser la única. ¿Por qué? Porque la investigación que realicemos tiene que ser objetiva, eficiente, imparcial, etc. El Código Nacional señala que nosotros tenemos que recabar elementos de cargo y de descargo. Entonces, lo que tiene que hacer en primer lugar el operador jurídico, incluyendo el fiscal, es evitar el sesgo del investigador. ¿Qué significa? Que desde que yo tengo conocimiento de una versión de los hechos, yo tengo que evitar realizar únicamente actos de investigación para confirmar esa versión. Ejemplo, yo tengo una víctima, por ejemplo, de trata de personas, viene a fiscalía, me hace la denuncia respecto de que pues ya tiene a lo mejor 1 año, 2 años trabajando para un proxeneta y la tiene explotando de manera sexual. Entonces, si bien es cierto, yo voy a recibir esa querella, voy a iniciar mi carpeta de investigación, yo tengo que realmente tener una visión de manera imparcial y objetiva y realizar actos de investigación tendientes precisamente a cumplir con los fines del proceso. ¿Y cuáles son los fines del proceso? Pues esclarecer los hechos, es decir, evitar ese sesgo. Considero que a veces en la práctica, lamentablemente, pues los que realizan ese tipo de actos de investigación actúan bajo el sesgo y únicamente realizan actos para confirmar una versión de los hechos, lo cual considero pues que no sería lo adecuado. Entonces, ¿hasta cuándo se puede modificar esa teoría del caso? La teoría del caso se puede modificar en el caso del fiscal desde mi punto de vista hasta la etapa de formulación de imputación por lo que hace al elemento fáctico. ¿Por qué? Porque la teoría del caso tiene 3 elementos, que es la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Entonces, ¿hasta cuándo se puede modificar la teoría del caso? Por lo que hace al fiscal, la teoría fáctica precisamente tiene que ver con la construcción de los hechos que se desprenda de todo el cúmulo de datos o antecedentes de investigación. Sin embargo, desde que yo inicio esta carpeta de investigación, pues tengo que empezar a crear precisamente esas hipótesis para poder esclarecer los hechos. Después de que yo empiece a realizar todos mis actos de investigación, va a llegar un punto precisamente en el proceso, en el sistema penal, en el cual yo ya debo de tener la construcción de una hipótesis fáctica. Eso significa que después de los antecedentes de investigación que yo haya recabado, de la información fáctica que yo desprenda de cada uno de los antecedentes, yo voy a construir mis hechos. Y esos hechos precisamente me van a llevar a que yo ya pueda judicializar el caso. Es decir, después de un análisis jurídico valorativo que yo realice de toda la carpeta de investigación, y yo estimo que ya tengo un hecho debidamente construido y que ese hecho de alguna manera ya tiene soporte probatorio, es que yo decido judicializar el caso, solicito una audiencia inicial para formular imputación. Entonces, precisamente en esta formulación de imputación es cuando ya el fiscal precisa los hechos por los cuales se va a seguir el proceso. ¿Eso qué significa? Que la teoría del caso tiene un hilo conductor. ¿Qué es este hilo conductor? Precisamente los hechos que fijan la materia del proceso, que son los hechos materia de imputación, que son los mismos hechos por los cuales el juzgador va a dictar una autovinculación a proceso, son los mismos hechos por los cuales se va a formular acusación y van a llegar a juicio oral. Eso significa que esos hechos que sean materia de formulación de imputación no pueden variar. Entonces, significa que en esa audiencia inicial de formulación de cargos, yo voy a fijar precisamente ese elemento fáctico. Por lo que hace a los demás elementos, que son los elementos jurídico y probatorio, esos van a estar en constante cambio, dice la doctrina, en constante reingeniería. ¿Por qué? Porque durante nuestra etapa inicial, evidentemente,
yo para poder cumplir con ese elemento probatorio, voy a realizar cualquier acto de investigación que me permita nuestro Código Nacional para advertir esa información fáctica, que pueden ser actos de investigación con control o sin control judicial. Por ejemplo, yo puedo recabar comparecencia de víctima, puedo realizar entrevistas, puedo realizar inspección del lugar de los hechos, puedo realizar técnicas, por ejemplo, con control judicial, como puede ser alguna intervención de comunicaciones, puede ser una extracción de información, puede ser alguna geolocalización en tiempo real, por ejemplo, para ubicar al objetivo, entre otros. Entonces, durante toda esa investigación yo voy a realizar actos de investigación. Eso me va a ayudar a construir un hecho. Yo voy a formular imputación, fijo el hecho en materia de imputación. Pero durante toda la investigación complementaria, si es que yo logro vincular a proceso, pues voy a tener todavía esa oportunidad que la ley nos marca, no puede exceder del tiempo de 6 meses, de acuerdo a lo que establece la penalidad, y de acuerdo a una jurisprudencia que creo que es la 146/2022, que fue emitida en diciembre del año pasado, donde se establece que el plazo para la investigación complementaria no puede exceder de 6 meses. Entonces, en estos 6 meses, la teoría del caso tiene que ser flexible. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar de alguna manera únicamente con los actos de investigación o con los datos de prueba que haya recabado en mi etapa de investigación inicial. Eso ya tendrá que realizar una valoración del operador jurídico. Si fue suficiente tal vez para lograr una vinculación a proceso, pues está correcto. Sin embargo, pues considero que durante toda la complementaria hay que precisamente abonar o abundar en lo que es nuestra teoría del caso, que ya debemos de tener precisamente formulada, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son las características de esta teoría del caso? Primero que nada, debe ser orientada hacia un juicio oral. ¿Eso qué significa? Que desde el primer momento que tengamos conocimiento de los hechos, el operador jurídico debe de crear o construir esa hipótesis, esa versión de los hechos, pues una versión explicativa. Pero lo tiene que hacer no solamente dentro de la etapa de investigación, sino yo considero que siempre tenemos que pensar como si fuéramos a llegar a juicio oral. La versión de los hechos que vayamos a construir tiene que ser precisamente en caso de que lleguemos a esta audiencia donde se va a resolver precisamente la cuestión esencial. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una versión explicativa, llegamos, por ejemplo, a una audiencia de juicio oral y no la construimos durante toda la etapa del procedimiento, pues lo más seguro es que el resultado pues sea contrario a nuestros intereses. Así que, ejemplo, los operadores jurídicos tienen que realizar sus actos de investigación precisamente con miras a juicio oral. Eso significa que no pueden quedarse cortos en los actos de investigación. Y, por ejemplo, ese caso penal que tengamos enfrente culmine en un procedimiento abreviado, pues perfecto, pero eso no significa que no investiguemos de manera completa, eficiente, imparcial, etc. Entonces, siempre construyan esa teoría del caso con miras a llegar a juicio oral. Otro de las características importantes es que esa teoría del caso se debe revisar de manera constante. Es decir, si desde el inicio del conocimiento de los hechos nosotros construimos esa teoría del caso, no significa que va a ser ya la única teoría del caso. O si yo realicé ciertos actos de investigación, me voy a quedar con esos actos de investigación. O a lo mejor puede ser que desde el inicio yo tenga del análisis que realice de los hechos una clasificación jurídica preliminar. Sin embargo, a lo mejor conforme vaya avanzando la investigación, es probable que esa clasificación pueda variar, más no los hechos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe de hacer el operador jurídico? Realizar debidamente un análisis minucioso de nuestra teoría del caso durante todas las etapas del procedimiento penal. Es decir, es un trabajo de reingeniería constante que inicia desde la etapa de investigación hasta la etapa de juicio oral. Otra característica, como ya lo señalé, es precisamente que el investigador tiene que evitar ese sesgo de confirmación, porque el descartar precisamente todas las hipótesis explicativas nos va a ayudar a tener una teoría del caso fuerte, sólida, contundente y sobre todo con buenos cimientos. Entonces, todos los actos de investigación que realice el operador jurídico deben precisamente ser de manera objetiva para que al final pues tengamos una versión explicativa de los hechos de acuerdo a nuestros intereses y sobre todo que esa teoría del caso pues pase un test precisamente fáctico para que al momento de que nosotros formulemos imputación o la defensa, por ejemplo, también acuda a escuchar la misma, pues tenga de alguna manera esa versión explicativa diferente a lo que es la fiscalía.
Otra de las características es que la teoría del caso tiene que ser autosuficiente. ¿Qué significa? Que por sí sola la misma teoría del caso que construya el operador, tener los cimientos suficientes y necesarios para estar fuerte de alguna manera. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer fuerte? Analizando las fortalezas y debilidades de nuestra teoría del caso. Es decir, del cúmulo probatorio que nosotros tengamos, tenemos que hacer un análisis congruente, tanto de manera interna como externa. ¿Eso qué significa? Si yo, por ejemplo, tengo un asunto de una detención en flagrancia, unos primeros respondientes encontraron a lo mejor en un enfrentamiento a un grupo armado, hicieron la detención, les aseguraron armas de fuego, los ponen a disposición. El evento fue acaecido a lo mejor a las 7 de la mañana, en un lugar despoblado, en una autopista, se me ocurre en el estado de Michoacán. ¿Qué va a pasar? Que yo, cuando tenga conocimiento del informe policial homologado, de la versión que me realicen los primeros respondientes, yo tengo que realizar esa investigación objetiva para verificar efectivamente si los hechos acontecieron de esa manera, si fue a esa hora, si se encontraban posicionados en ese lugar, si iban en esas unidades oficiales, si realmente tuvieron a la vista a las personas, cuántas personas eran, si no se dieron a la fuga, las características de las armas, por ejemplo, que aseguraron, etc. Pero yo tengo que analizar cada uno de los antecedentes de investigación, es decir, tengo que analizarlos de manera aislada, es decir, en su congruencia interna, por ejemplo, de una entrevista. Si yo le practico la entrevista al primer respondiente, a uno de ellos, pues yo tengo que obtener que esa entrevista no tenga contradicciones entre sí. Es decir, que me establezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que me señale el vehículo en el que venía, la hora a lo mejor a la que tuvo conocimiento de los hechos, la hora a la que arribó, la hora a la que tuvo a la vista la camioneta, la hora, por ejemplo, en la que se volcó la camioneta en la cual venían los imputados, la hora en la cual realizó la detención, la hora en la cual realizó la localización de las armas que fueron aseguradas, etc. Eso significa que debe de ser congruente consigo misma, no debe de haber contradicciones. Pero además también nosotros debemos de realizar un estudio para que todos los datos de prueba sean congruentes de manera externa. ¿Eso qué significa? Que nosotros debemos hacer una valoración en el conjunto de todos los datos de prueba que tengamos. Ejemplo, yo tengo que realizar el análisis de la entrevista del primer respondiente, identificado a lo mejor como número 1, y tengo que hacer su análisis con las demás entrevistas de los primeros respondientes que participaron en la detención, precisamente para que no haya contradicciones o inconsistencias entre sí, porque eso me va a ayudar precisamente a que la explicación o la versión de los hechos que yo aporte al juzgador de la teoría del caso que yo tenga, pues tiene que guardar esa congruencia, no tiene que haber inconsistencias entre todos los datos de prueba. Pero no solamente respecto de las entrevistas que realicemos, sino también de todo el cúmulo de actos de investigación que se tengan dentro de la carpeta de investigación. Ahora bien, vamos a pasar al segundo punto. ¿Cuáles son los elementos que conforman una teoría del caso? Pues es la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. ¿Qué es la teoría fáctica? Pues son precisamente los hechos que se construyen para dar esa versión explicativa de los mismos. Es decir, dentro del mundo natural puede tener acaecimiento un hecho delictivo. A ese hecho delictivo se le denomina suceso criminal. ¿Eso qué significa? Que ese suceso criminal va a desprender de alguna manera ciertas partículas de un hecho que van a quedar impregnadas en diversos soportes de prueba, que son lo que se denominan fuentes de prueba. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que realizar como operadores esa investigación o recopilación, búsqueda de todas las fuentes de prueba en las cuales quede impregnada información de ese hecho completo, genérico, que acaeció en el mundo real, para poder reconstruirlo. ¿Por qué? Porque la investigación precisamente mira al pasado. Los hechos se tienen que reconstruir a través de la recolección y búsqueda de las fuentes de prueba. Entonces, ¿qué es la teoría fáctica? Es precisamente esa versión que nosotros le demos al juzgador de cómo ocurrieron los hechos. Pero esta teoría fáctica se tiene que construir a través de proposiciones fácticas. ¿Eso qué significa? Que el operador jurídico tiene que construir enunciados de hecho que en el caso del fiscal pues tengan que encuadrar o subsumirse en alguno de los elementos del tipo penal que estemos analizando. Es decir, nosotros tenemos que hacer un análisis del tipo penal que estemos trabajando, o el probable o el preliminar, y todos y cada uno de los elementos, dice la doctrina, tenemos que transformarlos en enunciados de hecho.
Porque al final los hechos y las proposiciones fácticas las tenemos que describir de manera objetiva, no con términos jurídicos. Ejemplo, si nosotros estamos hablando de un caso de portación de arma de fuego, que es un caso muy sencillo, pues sabemos que ese delito tiene 3 elementos, ¿no? Que es la aportación de arma, la existencia de la misma y que no tenga permiso para portarla o poseerla. ¿Qué significa? Que yo tengo que analizar cada uno de esos elementos y transformarlo en un enunciado de hecho. Ejemplo, Enrique Baeza, el día 28 de abril de 2023, a las 6:42 horas, tenía un arma, marca tal, calibre tal, con número de serie tal, fajada en su cintura. Ahí estamos, por ejemplo, encuadrando ese enunciado en lo que es la conducta y la existencia de esa arma de fuego. Y además que Enrique no tenía el permiso para portar armas de fuego porque no pertenece a las Fuerzas Armadas. ¿Qué estamos haciendo? Encuadrar ese enunciado en el elemento consistente en que, pues ahora sí que la persona no tenga permiso para poseer esa arma. Eso es en un caso sencillo, sin embargo, se estima o se recomienda que ese análisis se realiza para cualquier tipo de delito: secuestro, delincuencia organizada, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, etcétera, que ya son estudios un poquito más complejos. Entonces, la manera adecuada de que nosotros construyamos esta teoría fáctica es a través de enunciados de hecho. Porque esos enunciados de hecho, cuando nosotros acudamos a una etapa ya más adelante de nuestro sistema penal, como una etapa de juicio oral, van a ser materia de acreditación. En los alegatos de apertura yo voy a tener que hacer mención, sea fiscal o defensa, de cuáles son los enunciados que a lo mejor el fiscal va a acreditar o que no va a acreditar, o que a lo mejor la defensa tenga una teoría del caso alterna, pues también va a exponer cuáles son los puntos que va a acreditar, que son enunciados de hecho. ¿Qué va a pasar? Que si yo acredito cada uno de esos enunciados, voy a tener por demostrada la teoría fáctica de mi teoría del caso. Ese es uno de los elementos precisamente de la teoría fáctica, que también se divide en diversos hechos. Hay hechos que apoyan mi teoría del caso, hechos que son neutrales y hechos que apoyan la teoría del caso de la contraparte. Entonces, lo importante es que del análisis que ustedes realicen, de todo ese cúmulo probatorio, hagan fuerte su propia teoría del caso o su propia versión de los hechos. El segundo elemento es la teoría probatoria. ¿En qué consiste precisamente esta? Que después de que yo realice la construcción de mi teoría del hecho o de las proposiciones fácticas que se van a poder subsumir en cada uno de los elementos del tipo penal, pues nosotros tenemos que realizar todos aquellos actos de investigación tendientes precisamente a obtener información, a extraer toda la información que se tenga de ese antecedente de investigación. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un caso donde hay un asalto a mano armada, salgo ahorita de la oficina que estoy aquí en la fiscalía, ya fuera de horario laboral, salgo de la fiscalía, tengo conocimiento de que a lo mejor a un compañero, aquí a unos metros de la institución, pues lamentablemente es asaltado a mano armada. Entonces yo tengo que realizar todos los actos de investigación precisamente para esclarecer el mismo, que es primero que nada por recibir la comparecencia del compañero, que fue la víctima directa, que me aporte toda aquella información fáctica que me ayude a establecer, por ejemplo, circunstancias de tiempo, modo y lugar. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo vaya a construir ese hecho y yo acuda a judicializar ese caso, yo tengo que establecer, como señala el artículo 309 y 311, la fecha, hora de comisión precisamente del hecho delictivo. Entonces yo tendría que establecer o advertir de ese acto de investigación toda la información que sea conducente para precisamente esclarecer el hecho. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que realizar todos los actos de investigación pertinentes y útiles. No puedo quedarme corto ni realizar solamente algunos. ¿Por qué? Porque no todos los actos de investigación me van a aportar toda la información, que a veces en audiencias ese es un problema. La psicología del testimonio nos dice que no por esa situación o esa cuestión todas las personas van a codificar y almacenar la información de la misma manera. ¿Por qué? Porque precisamente existen diversos factores que van a afectar esa exactitud. Puede ser que una persona a lo mejor se encuentre a una distancia determinada, tenga algún obstáculo para observar la situación, que a lo mejor tenga un problema de visibilidad, o puede ser que su proceso de atención no haya estado precisamente en el evento delictivo, a lo mejor en otro punto. Entonces, si bien es cierto, pues van a aportar la misma información, a lo mejor una nos peta las
características, la placa, etcétera, en la cual se bajó la persona que asaltó a la víctima. Puede ser una persona que a lo mejor tiene otro tipo de características bajo un efecto de la droga, etcétera, que nos puede a lo mejor por la posición que guardaba, por la distancia, por la iluminación, etcétera, nos puede dar a lo mejor las características físicas de esa persona. Entonces, cada uno de los datos de prueba nos va a aportar cierta información para esclarecer el hecho y sobre todo para poder identificar al probable responsable, que es parte de lo que es nuestra investigación. Para ello, pues existen diversos principios, como es el principio de libertad probatoria, que significa que nosotros podemos probar el hecho con cualquier acto de investigación, siempre y cuando ese acto de investigación no sea lícito. De ahí que nosotros debemos de conocer la diferencia entre prueba ilícita y prueba irregular, que tiene como consecuencia jurídica la nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Qué significa? Que cualquier acto que nosotros realicemos con violación a derechos fundamentales, pues va a ser nulo de pleno derecho. Así lo establece nuestra Constitución y el Código Nacional. Significa que si recabamos, por ejemplo, ingresamos un domicilio a través de una orden de cateo, donde no cumplimos con determinados requisitos, la ley señala, por ejemplo, que cuando yo llegue al domicilio, pues tengo que verificar que sea el mismo que viene en la resolución judicial, y además que yo tengo que señalar a mis testigos de diligencia antes de ingresar al inmueble. En el caso de que yo tenga contacto, por ejemplo, con un ocupante, la ley establece que se le tiene que dar el derecho de que designe a una persona para que sea su testigo. Pero si no cumplimos precisamente con esa formalidad, que es una cuestión de fondo, pues eso va a traer como consecuencia que hay una violación de derechos fundamentales y pues va a traer la nulidad, no solamente de el acta circunstanciada de cateo, sino pues de todos los actos de investigación derivados de ello. Por ejemplo, de todas las evidencias que se encuentren en el domicilio objeto de cateo, todos los dictámenes periciales, etc. Entonces, ustedes deben de conocer, tener claro precisamente esas reglas probatorias para que puedan cumplir con su teoría probatoria, porque también esas reglas aplican tanto para autoridades como para defensa. Todos debemos de recabar esa información de manera lícita. Y además, una vez que sea recabada de manera lícita toda esa información, pues se tiene que hacer el descubrimiento probatorio respectivo. Actualmente existen algunos criterios encontrados respecto a la obligación que se tiene de realizar o no el descubrimiento probatorio o el registro de los actos de investigación de la defensa. Ahorita recuerdo que en 2007, porque el día de hoy todo el día tuve audiencias, invoqué precisamente esos criterios. Existen tres criterios que hablan del descubrimiento probatorio. Uno de 2017, donde hace referencia, recuerdo que en una audiencia intermedia, el juez de control excluyó los medios de prueba a una defensa por no cumplir precisamente con la obligación del artículo 217, que es dejar registro de sus actos de investigación. Sin embargo, una vez que fue recurrida esa determinación, el tribunal estableció que eso significaba una violación al derecho de defensa y ordenó reponer el procedimiento para que fueran admitidos y desahogados esos actos de investigación o esos medios de prueba que había realizado la defensa. Eso es un criterio del primer circuito. Sin embargo, en 2021 y 2023, apenas reciente, creo que hace un mes, surgieron dos criterios, uno creo que es del 28º circuito y otro también del primer circuito, donde ya hacen referencia a que la defensa tiene la obligación de realizar un debido registro de sus actos de investigación. ¿Por qué? Porque al final estamos ante un plano de igualdad y un derecho de contradicción. Entonces, si bien es cierto la Fiscalía, de acuerdo a lo que dice la ley, tenemos la obligación de dejar registro completa, íntegra y exacta de todos nuestros actos de investigación, en base precisamente a ese principio de igualdad, también las demás partes, asesoría jurídica y defensa, de acuerdo a estos últimos dos criterios que son aislados hasta ahora, establecen que también el defensor tiene obligación de dejar registro de actos de investigación. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de que deje registros de investigación va a tener dos efectos. Primero que nada, que yo como fiscal, si acudo a una audiencia intermedia, pues voy a tener elementos suficientes para poder debatir la pertinencia o no de la prueba. Es decir, si el defensor, por ejemplo, me ofrece un dictamen en materia de telecomunicaciones, o un dictamen en materia de informática para advertir a lo mejor si una línea telefónica estuvo intervenida o no, si fue legal, y a lo mejor un dictamen en materia de identificación de voz para saber realmente si la voz que aparece en uno de los audios de intervención
es o corresponde a su representado, etcétera. Pero si no me corre traslado, pues yo no voy a tener como contraparte esa oportunidad, ese momento procesal para poder objetar o refutar la pertinencia de ese acto, de ese medio de prueba. Pero no solamente ello, sino que tiene otro efecto, que es que en caso de que se llegue a una audiencia de juicio oral, las partes no van a tener elementos o registros para poder realizar sus técnicas de litigación. ¿Qué significa? Que si la defensa a lo mejor no realiza la preparación debida de sus testigos, o la realiza, pero a pesar de ello a lo mejor el testigo está nervioso, es su primera vez que acude a una audiencia de juicio oral, y se le olvida a lo mejor algún dato relevante para la teoría del caso o la defensa, pues el defensor no va a tener ese apoyo para poder realizar la técnica de apoyo de memoria. Entonces, pues considero que va a ser muy complicado que pueda extraer esa información. Así que importante que en nuestra teoría probatoria nosotros conozcamos todos los actos de investigación que se realicen, las disciplinas científicas como la psicología del testimonio, de la cual ya he hablado en otras charlas aquí con Prescriptia, que debemos aplicarla desde la etapa de investigación. Y precisamente esa información de las ciencias auxiliares del derecho nos va a ayudar a que todos nuestros actos de investigación sean más fuertes y sobre todo más dignos de credibilidad. Y por último, pues tenemos ya lo que es la teoría jurídica, que ya significa la subsunción de los hechos que nosotros construyamos, de la reconstrucción que realicemos de todos los elementos fácticos que nos arrojen nuestros actos de investigación, y los vamos a subsumir precisamente en un tipo penal, de manera probable. Ahora bien, ya para terminar e ir cerrando con esta charla, ¿cuál sería la forma adecuada, que es una propuesta, claro, precisamente de planear una teoría del caso? Pues primero que nada sería identificar desde el primer momento que yo tengo conocimiento de los hechos, esa hipótesis. Yo tengo que no evitar ese sesgo del investigador y poder advertir todas las hipótesis explicativas de esos hechos. Una vez que yo realizo ese análisis fáctico, yo lo que tengo que realizar es ya todos esos actos de investigación precisamente tendientes a esclarecer el mismo. ¿Por qué se los digo? Porque desde la etapa de investigación nosotros debemos ya de tener claro cuál es el hecho que estamos investigando. A lo mejor no un hecho concreto definido con circunstancias de tiempo y modo, porque evidentemente si yo recabo, por ejemplo, una denuncia anónima, inicio mi carpeta de investigación, pues no voy a tener todas las circunstancias como yo quisiera, ¿no? Eso se los digo porque en la práctica, cuando los operadores jurídicos, por ejemplo, solicitamos técnicas de investigación judicial, como intervenciones de comunicaciones privadas, geolocalización, etcétera, nosotros tenemos ya que establecerle al juzgador cuáles son los hechos que estoy investigando. Primero que nada, para saber si ese órgano jurisdiccional es competente. Por ejemplo, actualmente pues existe un Centro Nacional de Control de Investigación, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, que únicamente conoce de técnicas de investigación, de delincuencia organizada y operaciones con recursos. Entonces, si yo no le establezco claramente cuáles son los hechos en materia de investigación, pues uno, puede ser que se declare incompetente, como ha pasado, o dos, pues puede ser que realmente me niegue esta técnica porque mi hecho es vago, porque no sabe qué estoy investigando. Y en la práctica me ha tocado ver precisamente resoluciones donde los jueces nacionales de una técnica de investigación, es decir, de una etapa temprana dentro del proceso, ya claramente le dice al fiscal qué es lo que está investigando, cuál es el hecho. Entonces, eso es parte de que pues tengamos claro que hay que construir ese hecho de manera probable y que se va a ir fortaleciendo conforme avance nuestra investigación. En ese sentido, pues ya después de realizar nuestros actos de investigación, debemos de analizar fortalezas y debilidades de nuestro caso, tanto de nuestros hechos como de los actos de investigación realizados. Por ejemplo, si tenemos algún hecho que no tengamos a lo mejor mucho soporte probatorio, o por ejemplo tengamos ahí alguna laguna, y por lo que hace a los actos de investigación, saber si se realizaron o no con violación a derechos fundamentales para en la etapa correspondiente por solicitar una nulidad o solicitar la exclusión de la misma. Y por último, pues tenemos que realizar un análisis ya en una etapa posterior, después de la investigación, pues cuáles son las fuentes de prueba que vamos a ofrecer, ahora sí que como medio de prueba, para trasladar los hechos que contiene esa fuente de prueba al proceso. Es decir, yo puedo tener una fuente de prueba que es un testigo presencial, un testigo protegido, y yo lo que voy a hacer en caso de que sea pertinente y útil, pues yo voy a ofrecer la testimonial de este testigo colaborador para que
fluya su información en la audiencia de juicio oral a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. Y todo eso, pues aplicarlo ya en nuestra audiencia de juicio oral, la cual... Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Prescriptia, Revista Jurídica Nacional.